¿Sabes, mi querido nieto? Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra lejana, existió un rey llamado Salomón. Era un hombre sabio, bondadoso y con un corazón tan grande como el mar. Pero lo más increíble de él no fue solo su sabiduría. Construyó un templo tan hermoso que parecía sacado de un sueño. ¿Te gustaría escuchar la historia de cómo ese templo se convirtió en un lugar especial para toda la gente? Capítulo 1. El sueño del rey. Salomón, hace mucho, mucho tiempo, en una tierra llamada Israel, vivía un rey muy sabio llamado Salomón. Este rey era famoso porque siempre buscaba la manera de hacer felices a su pueblo y honrar a Dios. Salomón no era como otros reyes que solo pensaban en guerras o en acumular riquezas. Él era diferente. Le encantaba escuchar historias, resolver problemas y aprender cosas nuevas. Su corazón estaba lleno de bondad y su mente era tan brillante como el sol al mediodía. Una noche, mientras dormía en su gran palacio, Salomón tuvo un sueño especial. En ese sueño, vio una luz cálida que iluminaba toda la habitación. De pronto, una voz suave pero poderosa le habló. «Salomón, quiero que construyas un templo hermoso, donde mi gente pueda reunirse para orar y alabarme». Al principio, Salomón se sintió sorprendido. ¿Un templo? ¿Él, un simple hombre, podía construir algo tan especial para Dios? Cuando despertó, Salomón sintió una gran alegría en su corazón. Sabía que este sería el trabajo más importante de su vida. No solo sería un edificio, sería un lugar donde las personas podrían sentirse cerca de Dios, donde podrían compartir sus penas y alegrías, y donde podrían aprender a ser mejores seres humanos. Salomón sonrió y dijo en voz baja: «Lo haré, lo prometo». Capítulo 2. La elección del lugar perfecto. Salomón sabía que no podía construir el templo en cualquier lugar. Necesitaba un sitio especial, uno que fuera sagrado y lleno de significado. Así que, durante varios días, caminó por los alrededores de Jerusalén, observando montañas, valles y colinas. Pero nada parecía perfecto. Entonces recordó algo que su padre David le había contado cuando era niño. Había un lugar llamado Monte Moría, donde Abraham, uno de los grandes patriarcas, había estado dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, pero Dios lo detuvo. También fue allí donde su padre David había ofrecido sacrificios para calmar la ira de Dios después de un grave error. Era un lugar lleno de historia y bendiciones. Cuando Salomón llegó al Monte Moría, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Allí, en lo alto de la colina, el viento soplaba suavemente y las vistas eran impresionantes. Desde allí se podía ver toda la ciudad de Jerusalén extendiéndose como un tapiz. Salomón sonrió y dijo: «Aquí es donde estará el templo. Será un lugar que todos recordarán por siempre». Capítulo 3. Los materiales más preciosos. Para construir un templo digno de Dios, Salomón sabía que necesitaría los materiales más preciosos del mundo. No quería usar madera común ni piedras corrientes. Quería algo que brillara, que inspirara asombro y que hiciera que todos dijeran: «Esto es un regalo para Dios». Así que envió mensajeros a países lejanos. Algunos viajaron hasta el Líbano, donde crecían los cedros más altos y majestuosos.
Estos árboles eran tan fuertes que podían resistir cualquier tormenta, y su madera desprendía un aroma dulce que llenaba el aire. Otros mensajeros fueron a Ofir, un lugar famoso por sus minas de oro. Trajeron lingotes de oro brillante que parecían capturar la luz del sol. También buscaron piedras preciosas, como el zafiro azul y el rubí rojo, que brillaban como estrellas. Además de los materiales, Salomón contrató a los mejores artesanos y trabajadores. Había talladores de madera que podían darle forma a los troncos como si fueran esculturas vivientes, joyeros que sabían cómo colocar las piedras preciosas de manera que brillaran aún más, y albañiles que podían colocar las piedras sin dejar ni una sola grieta. Todos estaban emocionados de ayudar, porque sabían que estaban creando algo muy especial. Capítulo 4. Las manos trabajadoras, miles de personas, se unieron para trabajar en la construcción del templo. Era como si toda la nación de Israel hubiera decidido colaborar en este proyecto divino. Había carpinteros que tallaban la madera con cuidado, albañiles que colocaban las piedras una por una, y artistas que decoraban las paredes con hermosos diseños. Cada persona ponía todo su esfuerzo en su tarea, porque sabían que estaban ayudando a construir algo que duraría para siempre. Los carpinteros usaban herramientas afiladas para dar forma a los cedros. Algunos tallaban columnas que parecían árboles gigantes, mientras que otros creaban puertas con intrincados patrones de hojas y flores. Los albañiles, por su parte, trabajaban con precisión milimétrica. Cada piedra tenía que encajar perfectamente, como las piezas de un rompecabezas, y los artistas pintaban escenas de la naturaleza, ríos, montañas y cielos llenos de estrellas. Aunque el trabajo era duro, nadie se quejaba. Todos estaban orgullosos de ser parte de algo tan grande. Cuando el sol se ponía y el día de trabajo terminaba, los trabajadores se reunían alrededor de fogatas para compartir historias y cantar canciones. Era como si cada golpe de martillo fuera una nota de una canción dedicada a Dios. Capítulo 5. El misterio de la Arca de la Alianza. En el centro del templo había un lugar muy especial llamado el Santo de los Santos. Este era el corazón del templo, el lugar más sagrado de todos. Allí se colocaría la Arca de la Alianza, un cofre sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos, escritas por el propio dedo de Dios. La arca también guardaba otras reliquias importantes, como la vara de Aarón, que había florecido milagrosamente, y un poco del maná que Dios había enviado al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Salomón ordenó que este lugar fuera el más hermoso de todos. Las paredes del Santo de los Santos estaban cubiertas de oro puro, y las puertas eran tan pesadas que solo los hombres más fuertes podían abrirlas. Solo los sacerdotes más santos podrían entrar allí, y solo en ocasiones especiales, como el día de la expiación. La idea de tener algo tan sagrado en el templo llenaba a todos de asombro y reverencia. Cuando la arca fue llevada al templo por primera vez, el pueblo entero se arrodilló y lloró de emoción. Era como si pudieran sentir la presencia de Dios en ese mismo momento. Capítulo 6. Los desafíos en el camino. Aunque todos trabajaban con entusiasmo, no todo fue fácil. Hubo días en los que llovía tanto que los trabajadores no podían avanzar.
El barro cubría el suelo y las herramientas se resbalaban de sus manos. Otras veces las piedras eran demasiado pesadas y los caballos que las transportaban se cansaban rápidamente. Algunas herramientas se rompían y los materiales tardaban más de lo esperado en llegar desde países lejanos. Pero Salomón nunca perdió la calma. Siempre recordaba a su gente: no nos rendiremos porque estamos construyendo algo para Dios. Les contaba historias sobre cómo Dios había ayudado a su padre David en momentos difíciles. Y les decía que Dios también los ayudaría a ellos. Con paciencia y esfuerzo, lograron superar cada obstáculo. Hubo un día en particular en el que una gran tormenta azotó el monte Moría. Los trabajadores temían que las estructuras que ya habían construido se derrumbaran. Pero Salomón los animó a trabajar juntos para asegurar todo. Cuando la tormenta pasó, el templo seguía en pie, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando todos entendieron que no solo estaban construyendo un edificio, sino también su fe y su unidad. Capítulo 7. La belleza del templo poco. A poco, el templo comenzó a tomar forma. Sus columnas eran altas y majestuosas, como gigantes de piedra que vigilaban el lugar. Las puertas estaban cubiertas de oro y grabadas con imágenes de querubines, criaturas celestiales que representaban la protección de Dios. Las paredes brillaban con colores vibrantes, pintadas con escenas de la creación del mundo. El cielo azul, los ríos cristalinos y los campos verdes. En el interior, el templo era aún más impresionante. Había lámparas de oro que colgaban del techo, iluminando todo con una luz cálida. El aire olía a incienso, un aroma dulce que hacía que todos se sintieran en paz. En el centro del templo había un altar donde se ofrecían sacrificios y, junto a él, una gran vasija de bronce, llamada el Mar de Bronce, que contenía agua pura. Cuando la gente veía el templo desde lejos, sus ojos se llenaban de asombro. Parecía como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Era un lugar que inspiraba admiración y devoción. Capítulo 8. La bendición de Dios finalmente. Después de muchos años de trabajo, el templo estuvo terminado. Salomón invitó a todo su pueblo a una gran celebración. Ese día, el sol brillaba intensamente y el cielo estaba despejado. Las calles de Jerusalén estaban llenas de música, risas y cánticos. Todo el mundo vestía sus mejores ropas y llevaba coronas de flores en la cabeza. Cuando todos llegaron al templo, Salomón se puso de rodillas frente a la entrada y oró: Dios, te damos gracias por guiarnos en esta obra. Que este templo sea un lugar donde siempre encuentres amor y alabanza. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una nube luminosa, tan brillante que casi cegaba, llenó el templo. Era la señal de que Dios estaba presente. El pueblo cayó de rodillas y comenzó a llorar de emoción. Sabían que Dios había aceptado su ofrenda y que ahora estaría siempre con ellos en ese lugar sagrado. Capítulo 9. El legado del templo El templo no solo era un lugar de oración, también era un símbolo de unidad para el pueblo de Israel. Ahora tenían un lugar donde reunirse para celebrar fiestas como la Pascua y las fiestas de las trompetas. Era un lugar donde los ancianos enseñaban a los jóvenes sobre la historia de su pueblo
y sobre las leyes de Dios. Era un lugar donde las familias venían a dar gracias por los buenos momentos y a pedir ayuda en los malos. Salomón les dijo a todos: este templo nos recuerda que debemos ser sabios, amables y fuertes, tal como Dios quiere que seamos. Y así, el templo se convirtió en un faro de esperanza para generaciones futuras. Durante siglos fue un lugar de encuentro, de aprendizaje y de conexión con lo divino. Capítulo 10. El corazón del templo. Aunque el templo era hermoso por fuera, lo más importante estaba en su interior: el amor y la fe de quienes lo construyeron y lo visitaban. Salomón enseñó a su pueblo que no importa cuán grande o pequeño sea un edificio, lo que realmente importa es el corazón con el que se hace y se usa. El gran templo de Salomón no era solo un lugar de piedra y oro, era un hogar para la bondad, la sabiduría y la devoción. Era un recordatorio de que, aunque los edificios pueden envejecer y desaparecer, el amor y la fe en Dios permanecen para siempre. Y así, el templo siguió siendo un símbolo de fe para siempre. Fin.